Ahora me voy a ir a la pizarra nuevamente. Hay que desbloquear aquí. ¿Qué sigue? El siguiente tema que vamos a ver va a ser los elementos curvos. ¿Qué pasa si nos encontramos con algo así? ¿Cuál es la matriz de rigidez? Ahí no hay elementos rectos. Fíjense que las condiciones es que sea un elemento prismático, recto. Porque la matriz de rigidez está deducida para un elemento prismático. ¿Cómo resolvemos este problema? Hay dos vías. ¿Ok? Vamos a poner como título aquí elementos curvos. Bien. Entonces decíamos, ¿qué pasa si hay un elemento así? Estamos ante un problema de elemento no prismático. Por lo tanto, la matriz de rigidez del elemento que hemos estado estudiando ahora no se puede aplicar directamente. ¿Por qué? Porque el elemento no es prismático. ¿No? Eso puede ser parte de alguna otra estructura, por ejemplo, qué sé yo, digamos. A ver, vamos a hacerlo con negrito. Puede ser parte, por ejemplo, de una estructura así, ¿no? Por ejemplo. Aquí tenemos tres elementos, aquí estos elementos son, no hay problema aquí en estos elementos, podemos encontrar la matriz de rigidez. El problema va a ser acá, ¿no? En el elemento curvo. Ese va a ser el problema. ¿Ve? Y resulta que el método que hemos aprendido hasta ahora no sirve. ¿Cómo es eso? Claro, aquí tendríamos que encontrar la matriz de rigidez del elemento curvo. Para completar y encontrar una matriz de rigidez de toda la estructura, tal como lo aprendimos en el procedimiento dado, necesitaríamos encontrar una matriz de rigidez de este elemento curvo, ¿no? Y obviamente con su sistema de coordenadas, todo, tal y cual lo aprendimos, ¿no? Como va a tener su propio sistema, vamos a poner un poquito verdecito ahí, su propio sistema de coordenadas, fíjense, ¿no? Este es el nudo I y el nudo J. Y empezar a obtener una matriz de rigidez de ese elemento curvo. Conocidas las características geométricas y mecánicas del elemento curvo. ¿Cuáles son esas características? Tendríamos, ¿no?, la flecha, por ejemplo, el grado de la curvatura, esos dos, ¿no? El grado de la curvatura, la flecha y qué más. Eso, con eso sería suficiente. Encontrar la matriz de rigidez del elemento curvo. Y aplicar los conceptos de rigidez que hasta ahora
aprendimos. Ah, ya. ¿Y cómo aplico la ecuación diferencial elástica? Se me complica, ¿no? ¿Cómo aplico el principio del trabajo virtual? Ah, no hay problema eso, ¿no? O el segundo teorema de Castiliano. No hay ningún problema, lo puedo aplicar. Ah, para un elemento curvo. Porque lógicamente la ecuación es una integral que va de punto a punto, ¿no? De nudo I al nudo J, ¿no? Quiere decir que necesitamos un sistema cartesiano. YL, XL y ZL. Y aplicar ahí las funciones correspondientes a cada uno de los métodos, ¿no? Y listo, ya tendríamos. Ah, pero sería para un arco de tal grado. Y para los otros, ¿qué pasa si yo lo cambio a un grado nomás? ¿No? ¿Qué pasa si lo cambiamos 5 grados más? Otra, o sea, vamos a tener que inventarnos cada vez una matriz. O parametrizarlo, se hace un chiverío, en otras palabras. Necesitamos montoneras de matrices, una para cada grado. Arco parabólico de primer grado, arco parabólico de tercer grado. No sé. ¿Ves? Y para cada flecha todavía, distinta. Entonces tendríamos que crearnos una librería inmensa de coeficientes de matrices de rigidez de cada uno de esos elementos. Y eso no es práctico. Será bonito académico, ¿no? Bonito por darle un gran mérito a la matemática, ¿no? Pues esta materia mucho se parece a matemáticas. Sería un gran mérito, ¿no es cierto? Pero no es práctico. Nosotros somos ingenieros y ingenieros tienen que conocer a fondo la matemática, pero tiene que ser práctico. Así es sencillo. Tienen que conocer a fondo los métodos, qué hacen y qué no hacen, pero tienen que ser prácticos. ¿Sí o sí? Porque tienen que buscar soluciones prácticas, no soluciones teóricas. Las soluciones teóricas quedan en la teoría. Y lo que nos interesa a nosotros como ingenieros es hacer allá en el campo. Es por eso que vamos a utilizar nomás otra metodología, que es mucho más simple. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo, discretizamos el arco. Ese va a ser el concepto. Vamos a utilizar el concepto de discretización que hemos estado utilizando hasta ahora, aplicado ya a la curva. Entonces la curva la vamos a transformar en una secuencia de elementos rectos. Una discretización. Reemplazamos la curva por un conjunto de elementos rectos. Eso es. Eso vamos a hacer. Que tendrán su condición, ¿no? O sea, esta curvita que tenemos aquí, la vamos a cambiar por elementos rectos. Aquí me va a aparecer un nodo, aquí me aparece otro nodo, aquí me aparece otro nodo, y así he sustituido la curva por una secuencia de elementos prismáticos, rectos, que si esos tienen matriz de rigidez, que ya sabemos cuáles son. ¿No? Entonces esta curvita de aquí la vamos a sustituir por elementos rectos. ¿Ok? Ahí están. Pero esos elementos rectos tienen que tener una condición. ¿Sí o sí? Esa condición tiene que ver con el estado de tensión. Fíjense, el estado de tensión que estamos asumiendo es unidimensional, no es pi, es unidimensional. O sea que, en otras palabras, lo podemos estirar en elementos, lo podemos curvar, pero nunca me va a aparecer más de un eje neutro, uno nomás. ¿No es cierto? Que es sobre ese eje neutro que lo modelamos.
Esa es la idealización. Esa es la idealización geométrica que hacemos. Es con el eje neutro. ¿Qué pasa si aparecen dos? ¿Y qué provocaría que aparezcan dos? Altura excesiva, ¿no es cierto? Altura excesiva. Entonces un elemento que parece cuadrado, que más parece cuadrado o rectangular que prismático. ¿Ve? ¿Me entiende? Entonces va a haber una condición que ya sabemos cuál es esa condición. La altura deberá ser tal que no supere 1/3 de la luz. O también debe ser la altura, ¿cómo es? La longitud, la altura tiene que ser menor o igual a la longitud dividido entre 3. O sea, la altura del elemento, digo, del plano de flexión, ¿no? De eso estamos hablando. La altura del plano de flexión tendrá que ser menor o igual a L tercios. Esa es la condición. ¿Ok? ¿Qué pasa si pasamos ese umbral? Ya tenemos el problema de que nos puede aparecer otro eje neutro. O sea, ya es tensión bidimensional, ya es otra cosa, nada que ver. Ya no funciona nuestra fórmula, porque estamos modelando sobre un eje neutro, no sobre 2 ni sobre 3. ¿No es cierto? Eso es. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo el problema lo hemos transformado a lo que ya sabemos. A partir de aquí, el problema se resuelve exactamente igual. Claro, aparecen más nodos, es obvio. Va a ser más grande la más grande va a ser la matriz. Pero eso no nos preocupamos porque al fin y al cabo lo va a resolver el SILAB. Ya no es problema del tamaño entonces la matriz. El problema es saber manejar bien el SILAB. Le estamos echando el problema al SILAB. Eso es bueno. El segundo parcial es sobre el SILAB. Tienen que hacer procedimientos en SILAB. Ese es el segundo parcial. Normalmente aprueba 10%. Eso quiere decir que no lo estudian, que no lo practican. Porque SILAB no es más que practicar. Es como agarrar una guitarra. Es como si yo fuera profesor de guitarra y le enseñara aquí en la pizarra las notas. Ya, profesor, bien, y la guitarra cuando la agarran. Nunca. No vas a aprender así, a tocar guitarra. Nunca. Tiene que tocarla, ¿no es cierto? El SILAB se aprende practicando. Tiene que meterse en el SILAB. El segundo parcial es eso. Y el desarrollo de la tarea que es yo le voy a dar un pórtico así como esto, con curvas, con todo, con temperatura, con todo, ya sabe cómo resolverlo. Ya le voy a dar las indicaciones. Eso yo le doy un problema a cada grupo, y hay grupos, ¿no es cierto? Y hay grupos, ustedes ya se han juntado en grupos. A cada grupo le voy a dar uno. Ese lo resuelve en todo el grupo, en grupo. Pero cada uno redacta lo que hizo. Todo tiene que redactar, todos los puntos que se deben. Y tiene que llegar a los esfuerzos, porque al fin y al cabo el motivo de esta materia es llegar a los esfuerzos y la deformación, nada más. Hacer análisis estructural, ¿no? Con esta metodología. Ese es el motivo de esta materia. Hacer análisis. De ahí para el diseño ya lo verán con un profesor de hormigón, de metal, de que sea, es otra cosa. Nuestra tarea es llegar al análisis. Y eso es lo que vamos a hacer con ese práctico final, que es individual. Cada uno tiene que llegar al análisis. ¿Sí o sí? Vean lo que es muy sencillo. Todo el problema se lo estamos echando al SILAB, porque todo va a salir de ahí. El software que le di, para que lo instalen en su maquinita, eso es para que verifiquen, vean si están en el camino correcto o no, para nada más. No es para que copy y paste, no está permitido eso. Y el primero que haga eso tiene 0. Eso es para que verifiquen si están en el camino correcto, para nada más.
Porque ese software hace exactamente lo mismo. Lo mismo. Ensambla una matriz rígida. Utiliza el método este que estamos, ese utiliza. Y el mismo sistema de coordenadas que estamos usando es ese mismo. Para que vean, para que sepan interpretar, ¿no?, los resultados. Aquí está. Ya les mostré, ¿no? Creo que les mostré un ejemplo. ¿Dónde está? A ver. Vamos a buscar en el escritorio. No lo pillo. Solamente el de viga, el de columna, el de zapata. Pero ese es por hormigones, no es para esta materia. ¿Cómo se llama el software? ¿Ah? En con E, así N. Bueno, lo que pasa es que tengo problemas con la... Aquí vamos a bajarlo. ¿Ve? Se me hace... Así se me hace la pantalla, por lo que no puedo... que se llama... Este proyector no me permite duplicar pantalla. No me permite duplicar pantalla y por eso es que no puedo ver el escritorio. A ver, tendría que cambiarme aquí. Igual, pues, igual no se va a ver. Igual no se va a ver. Bueno. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Después lo vemos. Me queda un tema. Me queda elemento de inercia variable. O sea, lo que varía. Y con eso terminamos la materia. Voy a atender la